Buenos días, vamos el día de hoy a trabajar lo que es las fracciones. ¿Qué viene a ser una fracción? Por definición es una cantidad que está dividida entre otra cantidad. Estas fracciones nos van a representar un cociente, ¿no? ¿Qué tenemos? La unidad, lo partimos en partes iguales y esa viene a ser la fracción. Vamos a... En este caso voy a compartir un video, que lo tenemos aquí. Vamos a compartir ahora lo que es, en este caso, bien, vamos a compartir el video. Bueno, en este caso nosotros ya tenemos lo que es una fracción. En el video, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están dando... bueno, en el video que hemos visto, hemos trabajado ahí cómo la unidad se va a repartir en partes iguales, la mitad, la unidad se parte, la pizza en ese momento se está repartiendo en 4 partes, en 8 partes, y cada una de esas partes tiene que ser dividida, cada una de esas porciones en igual cantidad, ¿no? Y eso viene a ser lo que es la fracción, eso es lo que nos indica el video. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros hemos visto que la fracción va a ser igual al numerador entre el denominador. Al numerador le voy a dar como A minúscula y el denominador como B minúscula. Entonces, ¿qué vienen a ser A y B? Vienen a ser los términos de la fracción. El denominador está expresando las partes iguales en que representa la unidad. Toda la unidad se divide en partes iguales. Esas partes iguales vienen a ser el denominador y va en la parte inferior. Y el numerador es cuántas de esas partes se va a tomar. Y eso va a ir en la parte superior de la fracción que viene a estar dado acá como el numerador. Entonces acá nosotros tenemos, miren los gráficos de las fracciones. En este caso, ¿qué tenemos? En este gráfico tenemos la unidad y lo estoy partiendo en 2. Entonces, como se está partiendo en 2, el denominador es 2 y está pintado la parte azulita, es 1 de las 2 partes, ¿no? Y esto se lee un medio. Un medio se lee esto, ¿no? Esa fracción. Aquí nosotros, ¿qué más tenemos? Miren acá, la unidad se está dividiendo en 3 partes y solamente se está sombreando la parte verde. Esta es una de las 3 partes, se llama un tercio. Esta parte de la unidad en 8 partes, la pintada de azul, un octavo. Aquí es un noveno
En esta parte, la unidad en 8 partes, si está pintada 3, sería los 3 octavos. Y por último, tenemos, bueno, en esta figura acá tenemos la unidad, la he dividido en 8 partes, he pintado 3, serían los 3 octavos. Acá la unidad también la estoy dividiendo en 8 partes, se está pintando 5 de las 8, se lee los 5 octavos. Además tenemos otro tipo de fracciones, miren que son más grandes, serían los 7 onceavos, de esa manera se lee. Acá los 19 23avos. De esa forma es que se va a leer cada una de las fracciones. Ahora, las fracciones, ¿de qué manera se van a clasificar? Tenemos las fracciones, en primer lugar tenemos las fracciones propias. ¿A qué llamamos las fracciones propias? Son aquellas que el numerador es menor que el denominador. Estas fracciones siempre van a ser menores que la unidad. Por ejemplo, acá tenemos esta unidad, está pintada la parte azul 7 de las 8 partes que se divide, son los 7 octavos. Al dividir 7 entre 8, nos va a salir menor que 1. A esto de acá, cuando el numerador es menor que el denominador, se le llama fracción propia. Luego tenemos las fracciones impropias, va a ser lo contrario, ¿no? Cuando nos representa la mayores que la unidad, ¿está bien? En este caso, el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Tenemos acá, por ejemplo, tengo una unidad, y acá va a haber otra unidad, pero de esta otra unidad solamente estoy pintando 3. Acá hay 8 y acá 3 serían 11 octavos, ¿no? Entonces, si yo divido 11 entre 8 me va a dar 1 y algo más, ¿no? Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, a esta fracción de acá se le llama fracción propia. Luego tenemos las fracciones iguales a la unidad. ¿Qué es una fracción igual a la unidad? Es aquella cuando numerador y denominador son iguales. Entonces acá tenemos n igual a d. Tenemos aquí una pizza, si desean llamarla así. La estamos dividiendo en 8 partes y todas las partes las pinto, serían 8 de 8, 8 entre 8, 1. Esto es numerador igual que denominador. Como nos da la unidad, a esa fracción se le va a llamar fracciones iguales a la unidad, ¿no? Numerador y denominador tienen que ser iguales. Luego tenemos las fracciones decimales. La fracción decimal es aquella cuando el denominador es múltiplo de 10. Potencia de 10 tiene que ser, por ejemplo, 3 décimos, 49 cienavos, 37 milavos y así sucesivamente. Por ejemplo, este es 10 a la 1, 100 es 10 al cuadrado, 1000 es 10 al cubo, ¿no? Y así sucesivamente van ustedes obteniendo las fracciones. Luego tenemos las fracciones equivalentes. ¿Qué vienen a ser las fracciones equivalentes? Son las fracciones que nos representan la misma cantidad. Numéricamente no vienen a ser iguales, pero gráficamente nos está representando lo mismo. Entonces, para nosotros saber cuándo una fracción es equivalente, hacemos la propiedad del producto de extremos, tiene que ser igual al producto de medios. Entonces acá, miren, acá nosotros tenemos, aquí, esta A y D son los extremos y B y C son los medios. Si yo multiplico A por D, igual a B por C, si estos dos son iguales, entonces se dice que son fracciones equivalentes. Acá en el gráfico que tenemos, miren, esta porción de torta la he dividido en 8 partes, de las cuales acá hay 6. Serían los 6 octavos. Al otro lado vemos que le estoy dividiendo la misma torta en 4 partes. Y estos serían los 3 cuartos de la torta. Entonces, si yo multiplico 6 por 4,
tiene que ser igual a 8 por 3. Entonces tenemos acá producto de extremos, 6 por 4 igual a 8 por 3. Viene 6 por 4, 24 igual a 8 por 3, que también es 24. Entonces esto quiere decir que estas dos fracciones vienen a ser equivalentes. Aquí tengo otro ejemplo. Nos dice, calcula si estas fracciones son equivalentes. Lo puedo hacer gráficamente o analíticamente. Si yo grafico 4/6, que esta es mi unidad, este rectángulo lo divido en 6 partes, de las cuales voy a agarrar 4. De estas 4 lo pinto de rosado. Eso sería las 4 de las 6 partes. La misma unidad ahora lo voy a dividir en 12. Entonces acá están las 12 partes. De esas 12 partes yo voy a tomar 8. 2, 4, 6, 8. Miren, aquí ven que esta porción de acá abajo es igual a la porción de arriba. Entonces, estas dos fracciones son iguales, ¿no? Pero como son de diferentes números, se les llama fracciones equivalentes. ¿Cómo comprobamos? Comprobamos el producto en aspa, ¿no? De acá, si nosotros comprobamos así, miren, para comprobar, podemos hacer 4 por 12. 4 por 12 tiene que ser igual a 6 por 8. Entonces acá 4 por 12 y 6 por 4 por 12, 48 y 6 por 8, 48. Entonces quiere decir que estas dos fracciones van a ser equivalentes, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros ya verificamos que estas dos fracciones son equivalentes. Luego tenemos el otro tipo de fracciones que vienen a ser las fracciones homogéneas. En este caso, miren las fracciones homogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Son aquellas que tienen el mismo denominador. Aquí lo tenemos, son que tienen el mismo denominador. Vemos acá 5 séptimos, 9 séptimos, 26 séptimos. El denominador es el mismo. Luego tenemos acá las fracciones heterogéneas, son aquellas. Nosotros, bueno, entonces, acá vamos a tener que pausar esta grabación un momentito porque Entonces tenemos aquí las fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Tenemos 3 octavos, 37 quinceavos y 32 25avos. Esas vienen a ser las fracciones heterogéneas. Asimismo, vamos a conocer lo que es un número mixto. ¿Qué viene a ser un número mixto? Es aquel que tiene una parte entera y la otra es fracción. Como por ejemplo acá la parte entera tenemos 1 entero, 3 séptimos, ¿no? El 1 es la parte entera y los 3 séptimos es la parte fraccionaria. Si yo quiero convertir el mixto a fracción, ¿qué voy a hacer? Multiplico, ¿no?, el entero por el denominador y le sumamos el numerador. Como en este caso, miren, 2 por 7 más 5. 2 por 7, 14 más 5 sería 19. Y como denominador siempre se va a poner el mismo, que viene a ser 7. Entonces, esto se convierte en, se lee 2 enteros, 5 séptimos este de aquí, y se convierte, será equivalente a 19 céntimos. En esta parte de acá vamos a hacer lo inverso, convertir el mixto a fracción, ¿no? Entonces acá me dan la fracción, esta fracción viene a ser impropia y lo vamos a convertir a mixto, ¿no? Lo inverso del ejemplo anterior. ¿Cómo lo convertimos? Dividiendo. Voy a dividir 27 entre 4, ¿no? Entonces acá tengo 27 entre 4, nos da 6. 6 por 4, 24, restamos y nos da como residuo 3. Entonces, ¿cómo formo el mixto? El resultado que es 6 se coloca grande, 6 enteros,
más el residuo se coloca como numerador y el divisor siempre va a ir como denominador. En este caso el denominador siempre se va a conservar, denominador. Entonces en todo el denominador va a ser el 4. Entonces aquí tenemos 6 más 3/4, juntamos 6 enteros 3/4. Y esta va a ser la fracción mixta de esta fracción impropia. Vamos a hacer algunos ejercicios. Acá vamos a ver, acá nos está fallando la grabación. Tenemos en los ejercicios. Nos dice, el primer ejercicio nos dice 2/5 de 30. La palabra D es multiplicación, será 2 por 30 entre 5. 2 por 30, 60 entre 5 será 12. El segundo ejercicio, acá que tenemos 3/7 de 5 medios de 3.500. Como no, este no tiene fracción, si deseamos le ponemos sobre 1. Entonces la palabra D significa multiplicación. Será entonces 3 por 5 por 3.500, que es el numerador. Y en el denominador será 7 por 2 por 1. Multiplicamos numerador 52.500, denominador 7 por 2, 14 por 1, 14. Dividimos y nos va a salir 3.750. El siguiente ejercicio va a ser un problemita. En este problema que tenemos, un agricultor compra 600 paquetes de semillas. 600 es el total para un huerto, donde estas son, 1/3 son alberjas. Alberjas va a comprar 1/3 de ¿quién? De los paquetes, de 600. 2/5 son cebadas. Cebada, 2/5 de ¿quién? De 600. 2/16 son maíz. Entonces, en maíz tenemos 2/16 de ¿quién? De 600. Y el resto es arroz. ¿Cuánto es el arroz? Lo que falta. Entonces, vemos acá. Yo voy a sumar, no, en primer lugar, todo cuánto alberja hay, cuánta cebada hay y cuánto maíz hay. Acá voy. Que falla, ¿no? Mi internet, detener el video. Ok, iniciar, renovar. Fijar. Vamos nosotros vamos a fijar y nuevamente vamos a pausar. Entonces tenemos acá, miren, lo que es el problemita. Un agricultor compró 600 paquetes de semilla, ¿no? De los cuales nos dice que 1/3 son alberja, 1/3, alberja 1/3 de 600, será 1 por 600 entre 3. 600 entre 3 será 200. De cebada, 2/5 de 600. 2 por 600 entre 5. 2 por 600, 1.200 entre 5 nos va a dar 240. De maíz nos dice 2/16 de 600. 2 por 600 sobre 16 y eso nos va a dar 75. Si yo sumo todo esto y la diferencia de 600 va a ser la cantidad que tiene de arroz. Esa es la que, el resto nos dice que es arroz. Entonces, lo que nos falta en esta parte sería qué cantidad de arroz tenemos. Entonces, el arroz será de los 600, yo le quito las alberjas, le quito la cebada y le quito el maíz. 200 más 240 más 75. Sumando todo esto, nos va a salir 515. 600 menos 515, esto nos va a dar 85. Y hasta ahí es la clase de hoy. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos ahora a salir y por favor, sacar los libros, ¿no? Sus libros para trabajar lo que es en clase, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Los libros.